Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias, hermano Héctor, por leer este salmo. Es hermosa la palabra de Dios, esa parte donde dice, el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y luego dice el 6: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esta mañana, mis hermanos, quiero invitarles a cantar a Dios, cantar a nuestro Dios con todo el corazón. Vamos a ponernos de pie.
propósito por el cual, Señor, uno de los propósitos por el cual Dios nos ha llamado. Y ese es uno de ellos que acabamos de cantar. Tú y yo, hermanos, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable es predicar el Evangelio. Soul.
Nuestra mente finita no alcanza a dimensionar tu poder, Dios, tu grandeza, tu amor, tu misericordia, Dios. No nos queda más que darte las gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, en mi vida, Dios. Y darte las gracias porque has abierto nuestros ojos. Has abierto mis ojos para poder ver a través de tu palabra quién eres y cómo eres. Señor, gracias porque en todo momento tú estás con nosotros. Estarás con nosotros por la eternidad, Padre. Señor, gracias por vivir estos momentos, Señor, por disfrutar estos momentos, por cantar juntos como iglesia, por poderte adorar, Señor, y por poder reconocer tantas verdades de tu palabra. Gracias te damos por todo ello, Padre Santo, en Cristo Jesús. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios.
pesar de que nosotros fallamos, el Señor siempre va a ser fiel. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de mostrar y mi canto a millones proclamándote ver, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Pueden tomar sus lugares. Buenos días, hermanos. Buenos días. Estamos ya por terminar el capítulo 14. Hoy, primeramente Dios, lo estaremos terminando. Y también estamos por concluir este tema que Pablo nos ha venido hablando, que tiene todo que ver con el uso de los dones.
a la importancia de ellos y la manera en que deben de expresarse dentro de la iglesia. Hoy estaremos llegando al fin de este tema. De hecho, Pablo nos ha dejado la parte más complicada de este tema al final. Hay quienes inclusive aseguran que esta parte de la Escritura es la parte más complicada de todo el Nuevo Testamento. Pero le damos gloria a Dios, le damos gracias a Dios, porque podemos abordar estos temas con claridad. Así es que, hermanos, vamos pronto a lo que la Escritura nos dice y a lo que el Señor tiene en ella para nosotros. Pero primero vamos a dedicar este tiempo, que sea Él quien dirija este momento. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Dios por este día, porque nuevamente, Padre, tú has bendecido a los tuyos y nos das la gran oportunidad de reunirnos, de poder exaltar tu nombre, de poder alabarte con nuestra voz, pero también, Señor, de poder glorificar tu nombre a través del conocimiento de tu palabra. Señor, dirígenos, que este sea un tiempo donde tu gloria sea manifiesta, Padre, que Dios, pues tú guíes este momento, guíes mi corazón, guíes mis palabras, y Dios, que no haya desviaciones, sino que sea tu verdad manifiesta. Señor, ayúdanos a tener un tiempo de crecimiento y de entendimiento, Padre, que atesoremos esto que está escrito, Señor, para nuestra vida, para lo que sucede dentro de la iglesia. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que entramos al capítulo 14 de Primera de Corintios, a partir del versículo 20. Y la palabra de Dios dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan bien, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y aquí tenemos nuestro primer encabezado, una señal a los incrédulos. El apóstol sabe perfectamente que a esta altura de lo que viene escribiendo en esta sección, hay personas ya dentro de la iglesia que seguramente no están a gusto con lo que él les está diciendo, ¿verdad? Porque hemos dicho que en esta iglesia no hay personas que quieren hacer alarde de sus dones, y Pablo está regulando este tema para que haya orden dentro de la iglesia. Sabe perfectamente que a esta altura de la carta algunos ya inclusive están molestos, están haciendo berrinche, porque sencillamente no están de acuerdo con lo que Pablo les está diciendo, con lo que Pablo les ha pedido. Y por ello les pide madurez. Porque para aceptar en nuestra vida que hay doctrinas que no son correctas, se necesita madurez. Porque muchas veces estas doctrinas ya tienen mucho tiempo, ya tienen años en nuestra vida, pero eso no significa que estén correctas o que estén bien. Y por eso necesitamos madurez, para corregir las cosas que no están bien dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestro pensamiento. Necesitamos madurez, necesitamos ser sencillos, necesitamos humildad para poder aceptar que estamos equivocados. El único deseo que Pablo tiene es traer claridad y traer comprensión en aquellos que están haciendo el uso incorrecto de su don. Pero aquellos que necesitan aceptar esta verdad quizá no están de acuerdo, y por eso les dice: deben de ser ya adultos, no pueden ser niños, porque un niño tiende a no aceptar la verdad o no aceptar la instrucción, ¿verdad? Pero tiene una prioridad, y esto es tan sencillo como recordar cuando te llamaban, cuando eras niño, cuando llamas a tus hijos que están jugando y los llamas a comer.
difícilmente te van a hacer caso. Para ellos es más importante el estar entretenidos, el estar jugando, que venir a alimentarse. Escogen, ellos le dan prioridad a otras cosas. Pablo sabe que a los corintios les va a costar trabajo dejar de tener este tipo de prácticas, dejar de presumir su don. Deben de ponerlo en servicio a la iglesia, pero eso no es para ellos prioridad. Así que Pablo les está diciendo, en las cosas bíblicas no pueden ser infantiles en su comprensión. En cuanto a la maldad, ahí sí deben de ser inocentes, pero maduros en todos los asuntos bíblicos. Acepten con madurez cuando están equivocados, porque esto, a final del día, es de bendición para la iglesia, es de ayuda para ella. Cuando hay doctrinas o enseñanzas que no corresponden a la verdad bíblica, debemos de ser maduros para aceptar esta mala situación, esta mala doctrina que hay dentro de la iglesia, y que esta obviamente no va a ayudar a la misma, al contrario, va a traer problemas y quizás hasta división. Y Pablo, para ir reforzando lo que tiene que ver con el don de lenguas, empieza a hablar y empieza a complicarse pues este capítulo. Por ahí en el versículo 21, ¿verdad?, les empieza a hablar sobre lo que sucedió en la ley. Aquí parte de lo complicado, el sustento que da Pablo, es que a quien nombra no es precisamente la ley, sino es a Isaías 28. Pero entonces, ¿por qué Pablo habla sobre la ley? Bueno, muy seguramente es porque en su mente de Pablo está Deuteronomio 28. Si recuerdas, Deuteronomio 28 nos habla, nos tiene bendiciones y maldiciones que el Señor le da al pueblo de Israel. En ese sentido, ahí les recuerda también que si desobedecen, que si se alejan del Señor, bueno, en ese sentido va a haber pueblos que Él va a traer ante los judíos que hablarán otra lengua, y esto será una señal de juicio. Y quizá eso es lo que tiene en mente Pablo, pero realmente a quien está mencionando es Isaías 28, versículos 11 y 12, donde dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pablo está citando este versículo porque él desea enfatizar que desde la ley, se dice que habrá otras naciones que hablarán lenguas distintas. Así es que, y esto se da porque en el pueblo de Israel sencillamente no hay arrepentimiento, porque tienen un corazón endurecido. Así es que lo que está haciendo Isaías, diciéndole a los judíos, es: Dios ha dado un veredicto debido a su desobediencia. Así es que vendrán los asirios a conquistarles, y ellos les van a hablar en otra lengua, y ustedes van a oír, aunque no van a escuchar. Una manera que Isaías, en que el Señor les está diciendo: yo ya les hablé en su lengua, yo ya les hablé en hebreo, y no quieren escuchar. Recordemos que si hay algo que caracteriza el libro de Isaías, es que él está profetizando constantemente sobre el tema del pecado y sobre el arrepentimiento que el pueblo judío debe de tener, pero sencillamente Israel no escucha, no obedece, y por eso Dios les dice: ustedes no quieren escuchar, ustedes no quieren entender, aunque les hable en su lengua, aunque les hable en hebreo. Entonces lo que voy a hacer es traer una nación extranjera que va a hablar otra lengua, que sencillamente ustedes no van a entender, pero a través de eso yo los voy a disciplinar. Este pasaje de Isaías, si bien no recuerdas, el capítulo 28, es donde los ancianos de Israel están reclamándole a Isaías, ¿verdad? Y le dicen: ¿qué piensas que somos? Nosotros somos los ancianos, somos los sabios del pueblo. ¿Cómo nos hablan las cosas que nos hablas? ¿Por qué nos profetizas verso a verso, mandato a mandato, reglón tras reglón, línea tras línea? En otras palabras, lo que los ancianos judíos le están reclamando a Isaías es una manera de decir: tu profecía es muy mala, tu profecía es sumamente básica.
Porque tú nos estás tratando como si nosotros fuéramos niños, y nosotros somos gente adulta, gente madura, gente sabia. Por eso somos los ancianos de Israel. No somos niños. ¿Y por qué entonces vienes con tu profecía hablándonos cosas básicas? Las cosas más sencillas que nosotros podemos conocer. Prácticamente lo que está haciendo Isaías es regresándolos al propedéutico, ¿verdad? Es como si ahorita, a esta altura de nuestra vida, todos adultos, ¿verdad?, que regresaran a la primaria, primero de primaria, para que nuevamente aprendieras a leer y empezaras a practicar nuevamente esas sílabas. Mi mamá me mima, amo a mi mamá, Memo me ama, Memo me mima, ¿verdad? Y por eso los judíos, los ancianos, los sabios están molestos. Pero precisamente por ese tipo de corazón, Dios trajo juicio. Y van a venir los asirios, y ustedes van a aprender estas cosas tan básicas nuevamente, pero en otra lengua. Aprenderán nuevamente: mi mamá me mima, mi mamá me ama, Memo me mima, Memo me ama, porque van a ser llevados cautivos. Esas cosas básicas lo aprenderán en otra lengua. Y eso les debe de recordar que son un pueblo rebelde y que por eso son llevados cautivos. Pablo está pronunciando este pasaje, ¿verdad?, que es precisamente de juicio en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios, habían abandonado su palabra. Los judíos habían decidido llevar su propio camino. Por eso Isaías viene con palabra de profecía y con palabra de juicio, diciéndole: si no se arrepienten, si no vuelven a los caminos del Señor, habrá una nación que Dios va a levantar, y esta nación vendrá en juicio en contra de ti. Ese es el juicio, ese es el veredicto del Señor en contra del pueblo de Israel. Pero también va a haber profecía, ¿verdad? Porque ese juicio tú te vas a dar cuenta que ha comenzado cuando empieces a ver a tu propia gente que está aprendiendo esta nueva lengua, lengua de extranjeros. Entonces ahí sabrás que el juicio ha llegado, tal y como sucedió. Eso es lo que pasó realmente con el pueblo judío. Isaías se lo había profetizado. Dios ha levantado a los asirios para que vinieran en contra de los judíos. De repente Israel empieza a escuchar en sus alrededores una lengua diferente, una lengua extranjera que se estaba empezando a hablar en sus calles. Y así es como operaban los asirios, ¿verdad? Empezaban a rodear las ciudades para sitiarlos y nadie pudiera salir. Y entonces en ese momento Israel se dio cuenta que la palabra de Dios se estaba cumpliendo tal y como se les había profetizado. Una señal de juicio por haber abandonado al Señor. Espero que eso haya quedado claro. Pero eso que tiene que ver con nuestro pasaje. ¿Cómo se conecta? Eso es lo complicado. Pero lo que está haciendo Pablo, ¿verdad?, es que está vinculando este relato para decirle a los corintios: maduren, sean niños en cuanto a la malicia, pero en la forma de pensar no pueden ser infantiles. Recordemos que los corintios entendían que el tener esta experiencia de hablar en lenguas, para ellos era algo altamente espiritual. De hecho, no está tan lejos de lo que hoy se vive en nuestros tiempos. Y en algunas iglesias se enseña, ¿verdad?, que el que habla lenguas es realmente hijo de Dios. Y de repente se sienten como si fueran cristianos reloaded, ¿verdad? Cristianos 2.0. Pero ojo, los corintios hablaban lenguas, pero tenían, y eso lo hemos visto, tenían una vida terriblemente desordenada. Así es que tú y yo tenemos que entender que el que tengamos un don no significa que seas una persona realmente espiritual. El que tengas un don o varios dones no significa que estés caminando en santidad.
Pablo ya les dijo, por eso hay un camino más excelente, el cual es el amor. Pero también recordemos que según Isaías, las lenguas son una señal de juicio por incredulidad, por desobediencia. Recordemos que dentro de la Escritura, el no creer es rechazar la evidencia. El que alguien decida no creer en Dios es porque rechaza la evidencia que hay. Es decir, alguien no cree en Dios no porque no pueda creer, no es porque se esfuerce a creer y no lo pueda hacer, es porque no quiere creer en Dios y tampoco quiere creerle a Dios. Esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, donde dice, y esta es la condenación, ¿verdad? El hombre es condenado por esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz. Fue una decisión. El hombre decide amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que no pueda creer en Dios, es que no quiere. Ha decidido amar más las tinieblas. Por eso el salmista escribe que en el necio dice que en su corazón no hay Dios. Así que ojo con las lenguas, porque Pablo lo está relacionando y está diciendo, ojo, porque al hablar lenguas también puede ser de juicio. Puedes estar hablando lenguas, pero puedes estar pronunciando juicio en contra de ti mismo, inclusive en contra de la iglesia. Por eso, y de ahí radica la importancia de entender lo que se dice, ¿verdad? La importancia de que haya alguien que lo interprete. Porque Dios es un Dios de amor y nos advierte de juicio. Recordemos el hecho de las lenguas, ¿dónde nacen? En Babel, ¿verdad? Todos están en contra del Señor, todos están unidos en su contra. El Señor les dice, dispérsense por la tierra, y ellos dicen, nos reuniremos acá. El Señor les repite, confíen en mí. Y ellos dicen, vamos a hacer una torre, pero sabes, ahora le vamos a echar brea por si acaso vuelve a caernos el diluvio. Y hagamos una torre tan alta que llegue al cielo. Y Dios respondió trayendo juicio. Y sabemos que de repente todos están hablando diferentes lenguas. Y así es como son dispersados en toda la faz de la tierra. Así es que las lenguas también representan juicio contra aquel que es desobediente. Por lo mismo, el creyente no necesita lenguas, porque ya tiene la palabra de Dios, y esa para el creyente es suficiente. Por eso para el creyente, dice Pablo, es la profecía, y esto ya hemos hablado, ¿verdad? Lo que tenemos que entender por profecía, lo que esto significa. El creyente no necesita terminar presumiendo sus dones, no necesita exhibirles, porque para un verdadero creyente basta que Dios le hable a través de sus palabras. Eso es suficiente. Por eso Pablo dice que para él es la profecía, pero el incrédulo necesita lenguas, necesita manifestaciones, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada allá en Hechos 2, donde las lenguas son evidencia para el que no es creyente. Esto es una manera que Dios le pone como advertencia, ¿verdad? Ten cuidado, porque tú estás confiando más en otras cosas que en mí y en mi palabra. Y Pablo no deja las cosas ahí y las complica un poco más, y llegamos al versículo 23, donde Pablo parece empezarnos a escribir algo totalmente contradictorio, porque en el versículo 22 Pablo nos dice que las lenguas son señal para los incrédulos, y ahora nos dice que si entra un incrédulo y la iglesia está hablando en lenguas, va a decir están locos. Pablo, ¿no te de acuerdo? ¿No es una señal para los incrédulos o no lo es? Lo más sencillo es entender que Pablo está en medio de esta transición, donde les está pidiendo a los corintios, maduren. Recuerden que la ley, ¿verdad?, también nos enseña que las lenguas pueden ser una señal de juicio. Entonces, aquellos que se dicen ser creyentes, pero que no están viviendo una vida en obediencia, una vida en santidad,
y que también pueden estar en franca rebeldía, esas lenguas pueden representar su vergüenza, su juicio y no necesariamente una bendición. Imagínate, todos se reúnen y empiezan a hablar en lenguas y de repente entra esa persona que quizá invitaste a la iglesia y ¿qué va a decir? Porque eso es realmente un caos, porque no hay un orden, porque no hay quien interprete. En Hechos 2 veíamos que los que escuchaban entendían, pero como se practica y como se practicaba aquí en esta iglesia y como se practica hoy en día, ¿quién entiende lo que se dice? Nadie. Y por eso dice Pablo, van a entrar ellos y van a entender, esto es una locura, qué desorden, qué caos. Y esto es algo que constantemente sucede en algunas iglesias. Muchas personas terminan no queriendo saber nada del cristianismo por ese tipo de experiencias. Honestamente, hermanos, eso fue algo que yo viví. Cuando yo tenía más o menos 18 años, tenía un amigo que era cristiano. Bueno, se dice cristiano, honestamente, hoy viéndolo, pues no era tanto, pero bueno, él se reunía en una iglesia acá en la colonia Roma. Y me invitó y yo realmente fui más por curiosidad que por otra cosa. Y cuando entramos y empieza el servicio, realmente fue algo que me sorprendió, pero al grado de casi espantarme. Porque empieza la alabanza, realmente una alabanza muy estrenduosa. Empiezan a quitar las sillas y empiezan a brincar y empiezan a danzar y empieza a haber un verdadero caos y unos empiezan a tirar y otros empiezan a brincotear. Realmente yo dije, algo aquí no está bien. Dejé a mi amigo ahí, yo me salí y me regresé a casa. Tiempo después, cuando el Señor dijo, es el tiempo que entregues tu vida a mí, que te rindas a mí, yo había entendido el Evangelio. Yo, como muchos, nací, digamos, dentro de la religión tradicionalista de este país, ya había visto la mentira en mi cara, ya había comprendido mucho el Evangelio, sabía mi posición delante de Dios que no era buena y sabía que necesitaba a Jesús. Pero simplemente el hecho de pensar que tenía que reunirme y tener que pasar nuevamente por esa experiencia me complicaba la decisión. Yo ignoraba de todo en ese momento. No sabía que había diferentes doctrinas y que, pues, de alguna forma había diferentes pensamientos. Doy gracias a Dios porque la persona que me llevó a las pies del Señor era del corte bautista. Y la iglesia donde nací también tenía una doctrina bautista. Porque realmente para mí fue una gran alegría el no tener que pasar por esa experiencia nuevamente. Y por eso Pablo nos dice, a diferencia, en una iglesia debe de haber exhortación, debe de haber palabras de ánimo, debe de haber palabras de amor entre creyentes. Eso es lo que nosotros entendemos por profecía. Y ahí es donde realmente es revelada la palabra de Dios. De manera que todos pueden aceptar y pueden recibir. Entonces, dice Pablo, que suceden 4 cosas que son reveladas a los inconversos. Primero les dice que son convencidos. Esta palabra nos debe de dar la idea que son convencidos de que de su condenación, porque van a empezar a ver los defectos que están lejos de Dios, van a empezar a ver sus deficiencias, por lo que el pecado les empieza a hacer revelar. Empiezan a comprender que están separados, que están lejos de Dios. Están siendo convencidos de su condenación. Segundo, también dice Pablo que todos les juzgan. ¿Por qué? Porque la iglesia se convierte como ese juez que interroga, ¿verdad? Nos acercamos a hablar con ellos, les damos palabra y ellos concluyen y terminan entendiendo que están lejos de Dios, y esto les da más claridad en su condenación. ¿Por qué? Porque se están revelando los secretos de su corazón. Ellos empiezan a ver quiénes son realmente. Nuevamente son confrontados con la palabra del Señor. Esto es como si entraran a un cuarto de estos que están llenos de espejos y empiezan a ver realmente quiénes son desde diferentes ángulos. El espejo les empieza a revelar su verdad y no la idea que ellos tienen de sí mismos. Se dan cuenta de que están equivocados.
Y eso es lo que deseamos que suceda en esta iglesia. Tercero, dice Pablo que también son conducidos a la adoración. Una vez que se ha comprendido su realidad, ven quién es el Señor, entienden quién es Dios y su posición delante de Él, lo único que les queda es inclinarse en honor y adorarle y ver la gran necesidad que se tiene de Él. Y 4 dice que van a informar que Dios está verdaderamente entre nosotros. Y esto es maravilloso porque cuando los dones están operando correctamente y la palabra está siendo realmente predicada con veracidad, los incrédulos terminan comprendiendo que Dios está aquí, que Dios está obrando en la vida de su iglesia. Y esto, hermanos, es algo realmente sobrenatural. Dios trabajando en los suyos, moviéndose, y los que vienen como visita no lo pueden dejar. Y eso es lo que deseamos en esta iglesia, tanto para los que nos visitan, para los que quizá están entre nosotros y que quizá no están caminando en obediencia, no llevan una vida realmente en santidad, y los que nos visitan, que puedan ver el amor transformador, el poder transformador de nuestro Señor a través de su palabra, por lo que ellos terminan concluyendo: Dios está con ellos. Y eso es nuestro deseo, eso es por lo que nos esforzamos cada domingo en nuestras reuniones, que cuando vengan la gente diga: Dios está con ustedes. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuestro segundo encabezado: una palabra a los creyentes. Con esto que está diciéndonos el apóstol, debemos imaginarnos cómo serían esas reuniones. Todo un espectáculo debido al caos que hay ahí, debido al desorden que están viviendo, todos hablando al mismo tiempo. Y por eso cuando les dice, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro revelación, otro interpretación, y todo sucediendo al mismo tiempo. ¿Te imaginas ese caos? Eso es lo que Pablo precisamente quiere corregir. Pero Pablo no solamente lo quiere corregir de una manera religiosa, porque basta con haber dicho esto no lo pueden hacer y háganlo así. Pero no, Pablo se va a la raíz, porque ese desorden tiene un origen, y ese es el egoísmo. Todos los que están contribuyendo a este problema, a este caos, son personas que hay egoísmo alto en su corazón, y por eso todos quieren hablar. Y por eso todos quieren ser escuchados, pero no lo están haciendo con un corazón que desea y que anhela servir. No quieren edificar a sus hermanos. Por eso Pablo les dice en el versículo 26, hágase todo para la edificación. Eso significa hágase todo para fortalecerse unos a otros. Porque eso es lo del anhelo de Pablo, que la iglesia sea fortalecida a través de la operación de los dones. No es que cada quien presuma su espiritualidad, ¿verdad?, exhibiendo su don. Se trata de que nos fortalezcamos unos a otros, que nos edifiquemos para que podamos madurar y llegar a ser cada día como Cristo, más parecidos a Él. Eso debe ser el corazón, ese debe de ser el motivo de todo lo que hacemos. Y por eso Pablo empieza a dar estas regulaciones que son necesarias para la operación de los dones, y en especial empieza con el de lenguas. Y por eso dice, si hay más que de uno que hable lenguas,
que lo haga por turnos, para que esto sea entendible. Porque no se trata de un concurso de a ver quién puede gritar más o de a ver quién tiene la voz más fuerte. Porque todos necesitan escuchar en la iglesia, necesitan escuchar este acto de adoración entre Dios y el ser humano. Porque ese es el punto aquí. Si ves, Pablo no está más que aplicando sentido común. ¿Cómo vamos a entender algo si todo el mundo está hablando al mismo tiempo? Todo el mundo quiere ser el escuchado y por eso habla cada día más fuerte al grado de empezar a gritar. Pero también dice Pablo, si no hay quien interprete estas lenguas, sencillamente no puede haber don de lenguas en la iglesia. Por lo tanto, guarden silencio. No hay quien interprete, no pueden hablar lenguas. Por lo tanto, hay que guardar silencio. En el versículo 29, Pablo deja el don de lenguas y también empieza a regular el don de profecía. Y es lo mismo, ¿verdad? Dice que solo pueden llegar a hablar inclusive 2 o 3, pero da una instrucción a la iglesia en general y dice que los demás deben juzgar. Y si hay alguien que tiene algo que le haya sido revelado, bueno, que el que esté hablando en ese momento se calle y que el otro empiece a hablar. Pero todo debe ser uno por uno, para que todos aprendan, para que todos entiendan, para que todos sean exhortados. Porque el que profetiza controla su espíritu, y como tiene ese dominio propio, puede turnarse. Solo sentido común. Porque no es el hecho simplemente de pararme en una especie de trance, ¿verdad? Porque es el Espíritu de Dios que me está dominando, me ha tomado y está hablando a través de mí. No, dice Pablo, debe de haber dominio propio, porque Dios no puede provocar el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Así es que todo debe de ser regular. El don de lenguas, el don de profecía y todos los dones. Por eso no pueden hablar muchos, máximo 3, y por turno. Y le da a la iglesia una instrucción. Los demás deben de juzgar al profeta, aquel que está hablando. Es deber de la iglesia decir y analizar si lo que se está diciendo es de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, también está el don del discernimiento, ¿verdad? Y se puede entender, no, tú te estás yendo por otro lado, pero no está hablando solamente de los que tienen este don, está hablando de toda la iglesia. Y debemos de preguntarnos si lo que se está diciendo, lo que se está hablando concuerda con lo que la palabra de Dios dice, porque Dios jamás se va a contradecir. No importa que venga y diga, esto es palabra de Dios, si se está contradiciendo lo que el Señor realmente dice. Por eso cuando alguien se autonombra profeta o apóstol, eso no significa que por mucho nombre que ellos se den, no tengamos que cuestionar sus palabras. Aunque ellos digan, les traigo palabra de Dios, nuestro deber es cuestionarle. Aunque honestamente, en la práctica, ¿verdad? Si tú cuestionas a este tipo de gente, seguramente van a terminar fuera de sus reuniones. Pero la Escritura nos enseña y nos dice que todo lo tenemos que juzgar. Obviamente aquí habla con la palabra de Dios. Y eso es algo que ustedes deben tener que hacer. Todo lo deben de filtrar, todo lo deben de cuestionar, todo lo que sale de este púlpito y donde estés. Recordemos a los de Berea, ¿verdad? Que dice la Escritura que escudriñaban, es decir, investigaban lo que Pablo les enseñaba. Y si ellos cuestionaban lo que Pablo les decía, mucho más debes de cuestionar lo que yo te estoy diciendo. Eso no solamente es un derecho de la iglesia, debería de ser una necesidad. Porque aquí yo no vengo a hablar ideas mías, no vengo a hablar lo que se me viene en mente, yo vengo a exponer la palabra de Dios. Hoy me toca hacerla de expositor de la palabra de Dios. Y eso debe juzgar todo lo que yo digo, no solo a mí, todo lo que se para en este púlpito y en donde estés. Si alguien presenta la palabra del Señor, todos debemos estarnos preguntando, ¿es realmente lo que dice? ¿Está alineado con lo que la Escritura nos enseña? Y esto honestamente, hermano, es cada
semana es mi oración, ¿verdad? Cuando estoy preparando el mensaje o una enseñanza, yo le ruego a Dios, Señor, ayúdame a no desviarme. Entiendo la responsabilidad que tengo y no quiero faltarte, Señor. Necesito tu guía. Sé que mis hermanos me van a cuestionar, porque ese es su deber, ese es algo que todos tienen que hacer. Deben de juzgar lo que yo les digo, no la escritura, el mensaje que yo les doy. Y sabes, eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena. Eso es algo bueno. Entonces Pablo les está diciendo que si alguien habla o tiene palabra de Dios o dice que tiene palabra de Dios, todos deben de juzgar si lo que está diciendo es realmente palabra de Dios. Y si al terminar otro dice, yo también tengo un mensaje, bueno, el primero que está hablando que se siente, que se calle, y el segundo que empiece a hablar. Porque si se están interrumpiendo, si se están gritando, ¿cómo puede funcionar? En algunas iglesias se entiende que es el Espíritu de Dios que debe de manifestarse, y por ello Él tiene todo el control de lo que está sucediendo. Y como no se tiene control, bueno, podemos verlos que brincan, que se revuelcan, que se sacuden como si les estuviera dando un ataque, y en algunos casos inclusive llegan a vomitarse. Eso es un caos, porque deben de permitir, según ellos, que el Espíritu se manifieste. Eso es una doctrina de ellos. Pero si eso fuera realmente una manifestación genuina del Espíritu Santo, la Escritura nos está enseñando que todo debe de ser decentemente, sin confundir a nadie, porque Dios promueve la paz. De manera que lo que sucede en la iglesia, más que ese tipo de situaciones, la iglesia debe de reflejar a Jesús, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Y si no es así, entonces nuestra labor es preguntarnos, ¿esto es realmente de Dios? Porque dice Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? O sea, tú tienes dominio, o todo aquel que enseña tiene dominio de su propio espíritu. Por lo mismo, todo debe hacerse con orden, porque Dios no promueve la confusión, promueve la paz. Y continuamos con versículos complicados, ¿verdad? Versículo 34, donde dice, a vuestras mujeres ámenlas, cuídenlas, quiéranlas, acarícienlas, cariño, amor, amorcito. No dice así, ¿verdad? No. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Nuestro último encabezado, una palabra a los líderes, pero no a los líderes solamente de la iglesia, a todos los que son líderes de su hogar. Y si nosotros lo leemos y lo entendemos solamente en el versículo 34, vamos a terminar concluyendo que Pablo es un misógino, que quizás la iglesia del Señor está totalmente en contra de la mujer, o quizás es lo que nos está queriendo decir el apóstol en estos versículos. Por eso es sumamente importante el contexto, porque cuando nosotros sacamos del contexto un versículo, es ahí donde se cometen los abusos, ¿verdad? Y si solamente leyéramos el versículo 34, viene una hermana a mí y empieza a cuestionar algo, yo le digo, tú no puedes hablar, 1 Corintios 14:34, donde dice que la mujer se calle, y ahí es donde empiezan los abusos. ¿Ves por qué tenemos que cuestionarlo todo? Aquí el contexto es todo. ¿De qué nos está hablando Pablo? Nos viene hablando de orden, nos viene hablando de dones, de cómo debe de manifestarse Cristo en la iglesia, en sus asambleas. Ha destacado en este capítulo 14 dos dones, el de profecía y el de lenguas.
Y para complicar más esto, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 14, donde dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En alguno de estos versículos, Pablo viene hablando de que el hombre es superior a la mujer. No. Entonces eso no puede ser nuestra conclusión. ¿Viene hablando de que el hombre es más hábil que la mujer? No. Tampoco esa puede ser nuestra conclusión. Es simplemente recordando Pablo el orden que Dios ha dado desde él. Pablo nos está diciendo que desde la creación Dios ha ordenado las cosas así. Y aún hay ese mismo orden dentro del cuerpo de Cristo. Pablo ya nos dijo en el capítulo 12 que todos somos uno en Cristo. Y eso nos habla de igualdad. No está diciendo los hombres son superiores o los hombres son mejores. Todos somos uno en Cristo, hombres y mujeres. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que el hombre ha recibido por parte de Dios la responsabilidad de lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Porque Pablo le dice a Timoteo: la mujer fue engañada, Adán no. Y no lo dice, pero lo podemos concluir. Adán fue torpe. ¿Por qué? Porque quizás se sintió entre la espada y la pared y dijo: ¿discutir con mi mujer o discutir con el Señor? No, pues mejor prefiero discutir con el Señor. No fue lo que concluyó. Pero Adán sí sabía lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, y prefirió darle lugar a su esposa que a Dios. En lugar de decirle a su esposa no, e ir con Dios para ver cómo podía ser redimida su esposa, pero no fue así. Él se sometió a la voluntad de ella, y en esa decisión hundió a toda la raza humana. Pero Adán no fue engañado, porque si la serpiente hubiera querido tentar o engañar a Adán, créanme que no lo hace con una fruta. Seguramente lo hubiera hecho con un cigarro, con una cerveza o con algo inmoral. Pero la mujer fue engañada con un fruto, porque es mucho más sensible. Por ello hay siempre más mujeres en todas las iglesias que hombres. Y ya en el servicio ni digamos, ¿verdad? Siempre las mujeres más sensibles, más espirituales, más activas que el hombre. Y por lo mismo, como son más sensibles, por eso fueron engañadas. Créanme, hermanos, que si la iglesia fuera dirigida por mujeres, si Dios les hubiera dado esa responsabilidad, la iglesia prácticamente todo sería mejor que lo que hoy es. Menos en una cosa, en la doctrina. ¿Sabes por qué? Porque una mujer, al ser más sensible, más espiritual, con ese sentido de protección, tiende a ayudar más a los suyos. Y muchas veces estaría pasando quizá la doctrina por encima. En cambio, los hombres somos más toscos, más frontales, ¿verdad? No les queremos dar de muy valientes y cuidamos más ese punto. Así es que estamos viendo que es de orden, que es lo que viene hablando, ese es el contexto. Es de responsabilidades, de cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia. Dios ha dado estos roles en base a cómo somos. Como en otras ocasiones que hemos mencionado, esto no es exclusivo para nosotros. También dentro de la Trinidad hay este orden. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo viene a testificar de Cristo. Pero esto no significa que el Padre sea mayor que el Hijo y que el Hijo sea mayor que el Espíritu Santo, porque los tres son Dios, los tres son iguales. Pero hay un orden. Y aquí lo interesante, espero que lo recuerdes, 1 Corintios 11:5, donde nos dice: pero toda mujer que ora o profetiza, ¿verdad? Me da una instrucción con la cabeza descubierta, pero su cabeza.
Pero aquí lo vamos a resaltar que dice, Pablo está permitiendo que dentro de la iglesia la mujer profetice. ¿Cómo? Hay instrucciones. Si nosotros juntamos toda esta información, claro que a la mujer se le permite hablar dentro de la iglesia. Claro que a la mujer se le permite que opere con sus dones. Pero en las principales reuniones de la iglesia, en las reuniones dominicales, las mujeres no pueden asumir la posición de autoridad que se le dio al hombre. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dijo en el versículo 29 que cuando hablen profetas no sean más de 2 o 3 y que los demás callen. Lo que aquí sucedía es que la mujer al profetizar también se levantaba y empezaba a gritar y empezaba a cuestionar lo que sucedía. Y Pablo le dice, no, así no es el orden, ¿verdad? Claro que puede hablar, pero debe entrar dentro de un orden. Y si hay algo que la mujer veía que no estaba bien, entonces lo correcto es que acudiera a su marido, o al pastor, o a un líder, para externar todas sus dudas. La mujer no puede asumir la responsabilidad que le fue dada al hombre, y por eso debe de permanecer en silencio. Y lo mismo le dijo a las personas que hablan lenguas. Cuando no hay intérprete, ¿qué deben de hacer? Callarse. Eso no significa que alguien que pudiera hablar lenguas no puede hablar dentro de la iglesia, pero debe de haber circunstancias. Pablo está regulando las situaciones. Claro que una mujer puede hablar dentro de la iglesia, pero no puede tomar el rol que le pertenece al hombre. Y si leemos todo el contexto, entonces entendemos que las mujeres tienen una alta participación, pero que también, como todos los que aquí estamos, hay una regulación. No es que tengan que estar mudas dentro de la iglesia. Y por eso muchas veces en estas malas interpretaciones se termina diciendo que la Biblia es un libro que fomenta la misoginia, el machismo, el cual es una rotunda mentira. Inclusive el cristianismo ni siquiera es como el judaísmo, donde los judíos entonces sí ellos tienen una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Y si lo vemos en el muro de los lamentos, hay una sola oración de los judíos y hay una sola oración para las mujeres. Aún en el mismo templo había un patio específico para las mujeres. Sin embargo, se entiende que inclusive la iglesia de Corinto tiene esta influencia, y así estaba, había una zona de mujeres y una zona para hombres, y desde la zona de mujeres muchas mujeres gritaban, cuestionaban lo que se estaba diciendo. Oye, Elías, ¿qué está diciendo ese hombre? ¿Verdad? Y Pablo dice, todo debe de hacerse decentemente en orden. No es un momento para llamar la atención del varón. Por eso en el versículo 35 Pablo escribe, si quiere aprender algo, que le pregunte en casa a su marido, para que no crea confusión. Porque Dios no es un Dios de confusión. No grites en la iglesia, espérate a llegar a casa y pregúntale a tu marido. Claro que las mujeres pueden servir en muchos ministerios, prácticamente todos, menos en el pastoral, porque esa es responsabilidad del hombre. Las mujeres en enseñanza, bueno, pueden enseñar a las más jóvenes, a los niños, las casadas, a las que están por casarse, a las solteras, a las mayores, a las más jóvenes. Claro que pueden servir en prácticamente todos los ministerios. Lo que no puede hacer es ocupar el rol que le pertenece al hombre. Tristemente, en nuestro tiempo y en nuestra cultura, esto es algo que se está haciendo cada día más común. Y lo digo como va, porque es para mí de vergüenza cómo es el mismo hombre que se ha desatendido, y las mujeres, al ser más sensibles y ver las necesidades que el hombre está generando por su poca participación, por su poco interés, las mujeres se están preparando y están siendo listas para enseñar aún a los hombres, porque al hombre sencillamente no le interesa, y la mujer es más espiritual. Pero que eso esté sucediendo en nuestros tiempos y en nuestra cultura no significa que eso esté bien, porque nosotros no podemos adaptar la palabra de Dios a nuestra cultura, a nuestra época, porque la palabra de Dios no cambia. Así que, hermana, tienes buen trabajo. Y sabes, algo en los que nos puedes ayudar con vos, empezando desde tu casa con tu marido,
empieza a cuestionar todas las dudas bíblicas que tienes. Cuestiónaselas a él. Hermanos casados, ¿estás listo para seguirte preparando y empezar a eliminar todas esas dudas que hay en tu casa, todas esas dudas bíblicas? ¿Listos para dar respuestas a sus esposas? Entre semana, en lugar quizás de llegar a ver el televisor, lleguemos a estudiar un poco la escritura. Y tu hermana, anímalo a que sí se haga. Y llegamos al versículo 36, donde Pablo continúa diciendo: si alguien tiene problema con esto, con lo que estoy diciendo, ¿que acaso ustedes originaron la palabra de Dios? ¿Que acaso ustedes son los expertos? Obviamente no es así. Este Dios que le pertenece no viene de nosotros. Y entonces, si tú tienes un problema con lo que Pablo está diciendo, no tienes un problema ni conmigo ni con Pablo, tienes un problema con Dios. Y termina en el versículo 39. Pablo es evidente que no quiere desacreditar ningún tipo de don, los quiere regular para que operen dentro de la iglesia de una manera correcta. Porque cuando las cosas se operan de manera correcta, es decir, bíblicamente, la iglesia es edificada, la iglesia es fortalecida. Y si el Espíritu Santo se está moviendo dentro de la iglesia, recordemos que el Espíritu Santo testifica a Cristo. Entonces la iglesia debe de reflejar a Jesús, y de esta manera Dios es honrado, y para nosotros será de gran bendición porque nos ayudará a madurar en fe. Así es que, hermano, no limitemos la obra del Espíritu Santo. Todos queremos verlo, todos necesitamos verlo entre nosotros día tras día. ¿Pero para qué? No para el desorden, sino para que todos seamos fortalecidos, para que todos sirvamos de manera correcta a nuestro Señor. Pero todo debe de ser en orden para que glorifiquemos a nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, gracias, Dios, porque tu palabra a veces nos cuesta trabajo entenderla, Señor, pero tú nos ayudas a comprenderla. Bendito seas, Dios, porque, Padre, hoy nos has dejado muy claro que el orden es una característica tuya, Padre, y esta lo debe de reflejar tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a siempre permanecer dentro de este orden. Ayúdanos, Dios, a caminar en santidad. Ocuparnos sí de nuestros dones, porque son importantes para el servicio dentro de la iglesia, para el amor hacia nuestros hermanos. Pero más importante, nuestra relación contigo, porque de ahí nace todo. Y por ello, Dios, caminamos en santidad y por ello te obedecemos. Más que querer presumir nuestro don o nuestra sabiduría o lo muy preparados que pudiéramos estar o no, Señor, tenemos que estar más ocupados en servir, en amar y en obedecerte, Dios. Padre, ayúdanos a que esto sea una realidad en esta iglesia. Ayúdanos a crecer en medio de todo esto. Ayuda a que nuestra fe siga siendo madurada. Que no haya cosa que nos estorben, sino todo lo contrario, Señor. Que nuestras reuniones son de ánimo, tanto para los que asistimos regularmente como para los que vienen de vez en cuando de visita. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, no para promover el caos, porque sabemos que no es así, sino para que seamos edificados, para que maduremos, para que crezcamos, para que te obedezcamos, para que busquemos siempre de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, hijos tuyos que te aman, que te siguen y que por ello aman a su prójimo. Alabado seas por tu verdad, por tu palabra y por tu amor, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.